Adelante, doctor. Muchas gracias, querida, muy gentil. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes esta mañana para seguir platicando sobre los temas vinculados con el test de proporcionalidad. Les agradezco muchísimo a las personas que ya se van conectando y que tienen posibilidad de abrir sus cámaras y sus micrófonos para saludarlos personalmente. Víctor Manuel, muy buenos días, ¿cómo estás? Veo que ya café en mano, listo para la clase. Buen día, sí, doctor. Ya andamos aquí puestos para recibir sus conocimientos. Muy bien, me parece muy bien. Qué bueno, Víctor. Bueno, pues ahí vamos esperando unos minutitos más a ver quiénes más terminan de incorporarse en la clase de este día. Bueno, Víctor, como recordarás, platicábamos en la sesión anterior sobre este test de proporcionalidad. Y básicamente recordábamos que tenía tres elementos fundamentales, ¿no? Esto es decir, era un mecanismo, una herramienta mediante la cual podríamos saber si las restricciones a los derechos fundamentales estaban justificadas o no. Y esto implicaba justamente, bueno, entender que la medida que se estaba emitiendo por parte del Estado, ya sea a través de la ley, la creación de la ley, la aplicación de algunas normas o reglas que derivaban en otro acto de autoridad, necesariamente iban acordes con un fin legítimo que persiguiera el propio Estado, ¿no? Por ejemplo, acabar con la corrupción, eliminar, bajar los índices de pobreza extrema, por ejemplo, permitir que las mujeres tuvieran una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, bueno, son fines plausibles, ¿no? Que todos podemos aplaudir, celebrar y considerar que va el Estado de acuerdo a esas líneas, pues que va bien, ¿no? Tomando en consideración que son fines legítimos establecidos en la Constitución y que tiene que ver con esta óptica de la ciudadanía. Así que las medidas tomadas por parte del Estado tendrían que respetar tres elementos. El primero, que fueran medidas adecuadas o idóneas. Esto es, bueno, pues que tuvieran como propósito estar alineadas con esos objetivos, porque si no, bueno, pues de lo contrario, ni siquiera hablaríamos ni de que una medida sea legítima, ni que una medida sea adecuada en este sentido. Por ejemplo, que tuviéramos una norma, Víctor Manuel, imagínate una norma que permitiera la tortura o la desaparición forzada, por ejemplo, ¿no? Para todos aquellos que pudieran considerarse como traidores a la patria o que tuvieran información que pudiera afectar gravemente la seguridad nacional y que se permitiera estas casas de tortura, casas de arraigo, desapariciones en la noche, ¿no? ¿Para qué? Pues para lograr mantener el control de lo que requiere el Estado. Bueno, pues eso me parece que pudiéramos más o menos pensar que hay ciertos fines legítimos del Estado, ¿no? Como acabar con el terrorismo, por ejemplo. Pero no necesariamente están muy claros esos fines. Así que bueno, pues las medidas de entrada ni siquiera como que tendrían esta idea de que correspondieran a estas finalidades legítimas establecidas en la Constitución o en la Convención Americana. Por otra parte, suponer que las medidas son adecuadas, esto nos llevaría a entender que son medidas que se enganchan, se enrolan de manera natural, coherente, consciente, lógica con la finalidad que se busca. ¿Y esto qué implicaría? Bueno, pues que hay este análisis de que la medida realmente va a lograr el objetivo que se busca. No significa, como estas ideas de que el fin justifica los medios, ¿no? Con tal de obtener que las mujeres no sean violentadas, pues entonces vamos a establecer la pena de muerte, ¿no? Para los violadores, por ejemplo, o la castración química, ¿no?
Bueno, vamos a lograr esa finalidad, pero con eso estamos justificando los medios, ¿no? Entonces aquí se trata de que medios y finalidad tienen que estar aseguradas por la Constitución. Entonces, estos medios deberán atender a los fines legítimos y, en segundo lugar, que la medida sea necesaria. Esto implica que hay distintas alternativas, distintas acciones que se podrán tomar para lograr ese mismo objetivo. Es decir, distintas acciones que se encuentran, digamos, dentro de la misma ruta, ¿no?, por la cual va caminando esa finalidad legítima del Estado. Y dentro de esas tengo que escoger la que menor daño provoque y la que mayores beneficios logre alcanzar, ¿no? Entonces a eso se refiere como la que sea la medida necesaria. Y por otra parte, hablamos también del test, digamos, de este análisis de proporcionalidad en estricto sentido. Y esto implica, pues, ya un análisis más concreto, más objetivo, entre el beneficio que obtengo con esa medida, con su implementación, y el daño que estoy provocando. ¿Cuál es el daño que provoco con la pena de muerte? Pues bueno, pues la cancelación de la vida, ¿no? Es decir, el daño que voy a provocar en los derechos fundamentales de esa persona, pues es del 0 al 10, es 10. ¿Y cuál es el beneficio que voy a obtener en términos de la consecución de la finalidad o de los objetivos que persigo? Pues a lo mejor estábamos hablando de un 5. Luego entonces, pues la medida no se antoja que sea proporcional en términos de los beneficios y en términos de los perjuicios concretos y materiales que voy a provocar. De esta manera, bajo este test de proporcionalidad, podemos determinar si las medidas que emite el Estado, que son restrictivas de derechos fundamentales, se puedan implementar o no se puedan implementar. ¿De qué dependerá ello también? Pues dependerá de la justificación que emitan para poder considerar con qué intensidad, digamos, se van a vulnerar los derechos fundamentales de las personas. Y habíamos platicado, por ejemplo, de los decretos que estaban relacionados, de los decretos del presidente de la República, relacionados con la crisis sanitaria, con el tema de la pandemia. Las restricciones a ciertos derechos fundamentales, como la libertad de asociación, la libertad de tránsito, pues justamente fueron acciones, medidas o medios para alcanzar ciertas finalidades. ¿Cuál era la finalidad mayor, Víctor, que recuerdas o que crees que debió de haber justificado este tipo de medidas? O por ejemplo, empezamos por eso. ¿Cuáles medidas recuerdas que fueron tomadas por parte del Estado mexicano que restringieron derechos fundamentales? Yo me acuerdo, por ejemplo, una que decía que no podías, en algunos lados, no podías salir más, o sea, había como una especie de toque de queda en algunos estados, por ahí de las 7, 8 de la noche, que no podías salir. Eso no necesariamente en México, ¿no? En algunos otros gobiernos, pero en particular en México, ¿te acuerdas de algunas medidas que hayan limitado los derechos fundamentales? En cierto modo, en las regiones ha prevalecido esta restricción de salir a la calle por cuestiones de seguridad. Y notamos que es algo que ha ocurrido casi en las mayorías del país, ¿no? Tenemos claro que también para ejercer ese tipo de acciones hay que irnos al artículo 29 constitucional, al núcleo duro de los derechos humanos. Por cuanto a las restricciones, hay que justificarlas, hay que tener la temporalidad y la finalidad, ¿no?, de esa justificación. Pero de momento que recuerde es esa situación, ¿no?, de restringir la libertad de tránsito también en ciertas regiones, ¿no? Fíjate que por aquí, por mis rumbos, se cancelaron un montón de bodas y graduaciones, no sé si por los tuyos también. Por la cuestión de la pandemia. Uh-huh.
Sí, considero que generalizado, porque inclusive en algunas comunidades aledañas aquí yo radico en Iguala, Guerrero, Ujú. sí era un poco dura la situación porque no entraba ni salía nadie y comisionaban a gente de esa comunidad, valga la redundancia, para que fueran a adquirir víveres o lo elemental para ellos, pero no dejaban prácticamente que entrara nadie ni que saliera. Era un búnker. Claro. Fíjate que bueno que comentas eso. Hubo países, por ejemplo, que cerraron sus fronteras, como el caso de Argentina. En Argentina no podías viajar, no podías llegar, no había vuelos a Argentina, o sea, que pudieras llegar de México, nada. A pesar de que fueras argentino, que fueras a visitar a tu familia, no se permitían en los accesos, salvo condiciones muy específicas, ¿no? Podrían tal vez haber permitido algún acceso, pero en términos generales estaba cerrada la frontera para llegar a Argentina. Decía yo que en México recordaba algunas acciones como impedir reuniones de más de 5 personas, ¿no? Y que en todo caso tenían que llevarse a cabo en espacios abiertos, este tipo de reuniones. Por lo cual se suspendieron los mítines, las aperturas y cierres de campaña, porque también recordarás que hubo proceso electoral durante la pandemia, y esto, bueno, pues implicó que el modelo de comunicación política fuera transitando de manera más importante hacia las plataformas digitales y las redes sociales, que de por sí, ¿no? Ya estaba, digamos, caminando a un paso decidido, dejando atrás a los medios tradicionales como el periódico, la radio y la televisión, ¿no? Y ahora prácticamente todo el mundo quiere hacer campañas ahí, porque además puede ser que sean más baratas también, ¿no? Y hay otros mecanismos que, pues, si da oportunidad, platicaremos ahí sobre estos temas de cómo hacer campañas en redes sociales. Pero el tema es las medidas que limitaban y restringían derechos fundamentales. Y platicábamos, creo también, si mal no recuerdo, que algunos países asiáticos establecieron toques de queda mucho más dramáticos, porque donde tocó, por ejemplo, Shanghai, donde te tocó el toque de queda y te tenías que quedar hasta que se levantara el toque de queda. Y ese toque de queda duró casi 45 días. ¿Qué implicaba ello? Bueno, pues que si estabas en tu oficina, ahí tenías que pasar 45 días o el tiempo que se determinara por parte del Estado, bajo una política de que los que se tuvieran que morir por la infección, pues se murieran, pero que ya no estuvieran contagiando a nadie más, ¿no? Es decir, de infección cero o reinfección cero. Sin embargo, pues olvidaron, o bueno, no se sabía tal vez en ese momento, que había una serie de cepas nuevas, ¿no? De variantes de la COVID-19 que provocaría nuevas infecciones. Entonces, las medidas tal vez en ese momento, de acuerdo a protocolos de salud y planeación de por parte del Estado, fueron medidas muy estrictas. Es decir, los medios rudos, ¿no? Porque no puedes acudir a tu casa a ver con quién estaban tus hijos, qué iban a comer o no iban a comer, si tus papás estaban enfermos o no. No podías salir de ahí. Y si salías, dabas un paso adelante del edificio donde te encontrabas, seguramente iba a llegar la policía de que después de una zarandeada y regañada que te iban a dar, pues no sé qué sanciones adicionales habría, ¿no? Eh, puede ser hasta el arresto, en fin. La restricción de esos derechos fundamentales obedecía a medidas del Estado. Y a pesar de que las personas podían estar muy inconformes con esta situación, imagínate no poderte bañar en un mes, ¿no? Y estar viviendo ahí, durmiendo en el piso de tu oficina, con tus compañeros de oficina, etcétera. Bueno, pues a pesar de todas estas inconformidades, ¿había una finalidad legítima por parte del Estado? Creemos que sí. Pues, ¿cuál era? Pues finalmente queremos entender que el examen de proporcionalidad en concreto nos permite visibilizar también una especie de discriminación. Es decir, se trata de entender distintas visiones, ¿no? Del Estado y no solamente una en concreto o en específico.
Analizamos también que las medidas que se están implementando deben de tener una transitoriedad, ¿no? Como bien decías, como bien nos recordabas, Víctor. Es decir, deben de tener una temporalidad, una fecha de caducidad, hasta dónde y hasta qué punto se pueden implementar. Y además venir acompañadas de otro elemento que tiene que ver con la evaluación constante y permanente de la medida, para saber si se mantiene, si se corrige, si ya terminó, bueno, pues se elimina, ¿no? O se modifica. Esto es, requiere el test de proporcionalidad, adicionalmente requiere dos elementos, la temporalidad y el segundo, la evaluación constante y permanente de las medidas. Y tal vez podríamos agregar uno tercero, Víctor, que es la difusión, la mayor difusión posible. ¿Para qué? Pues para que la gente pueda, primero que nada, saber que existen esas medidas. Dos, que el Estado pueda llegarle los argumentos que justifican la medida y que por lo tanto la población pues va a aceptar, ¿no? Es decir, oye, no puedes salir de tu casa porque te vas a contagiar, además de que te vas a morir, vas a matar a tu familia y a todos los con los que te reúnas, ¿no? Es más, ya hasta de broma decía, ¿no? Que lo más dramático que te podía estar en un elevador y que alguien tosiera, ¿no? O sea, todo el mundo lo quería casi, ¿no? Sacar y limpiar el elevador, ¿no? Bueno, pues ante la incertidumbre de la sociedad sobre el fenómeno en el que estaba viviendo, pues era muy necesario o es muy necesario que estas tres acciones adicionales vengan acompañadas del test de proporcionalidad. Y lo recordamos. Entonces, el test de proporcionalidad implica determinar una finalidad legítima del Estado sobre la cual se sustenten las medidas. Esto, insisto, no significa que el fin justifica los medios, ¿correcto? Sino que estos medios van a estar sujetos a un análisis de razonabilidad, de ponderación y de proporcionalidad. Entonces, estos medios deben estar realmente alineados con la finalidad legítima que se persigue. Que estos medios o estas medidas tengan como característica que sean adecuadas, necesarias y que pasen un examen de estricta proporcionalidad. Adecuada, insisto, porque van alineadas con los fines legítimos que busca el Estado alcanzar o los objetivos que pretende alcanzar el Estado. En segundo lugar, que estas medidas sean necesarias. Esto implica que dentro de un número de medios, de medidas que son adecuadas, es decir, que cumplen el primer requisito, voy a escoger la que menos gravosa sea, la que más genere beneficios o la que más rápido me permita alcanzar la finalidad, ¿no? Entonces voy a valorar cuál de todas esas medidas es la más adecuada. A eso se refiere el elemento de necesidad, de que sea necesaria la medida. Y el tercero, el test o examen de estricta proporcionalidad ya implica un análisis objetivo y material de la medida que acabo de seleccionar dentro de varias. Esto es, que analicemos de manera concreta, objetiva, cuál es la cantidad de daño, de restricción, de relativización que voy a hacerle a los derechos fundamentales de las personas para lograr un objetivo o un beneficio concreto. Esto se traduce de manera objetiva en números, básicamente. ¿Cuánto voy a perjudicar un derecho humano? ¿Cuánto voy a lograr del objetivo que estoy buscando? Entiendo que no solamente es una medida, puede ser un conjunto de medidas, un sistema de medidas, pero eso me va a llegar a lograr alcanzar el objetivo que persigo. Bueno, ¿cuál es ese balance de razones positivas y negativas que existen? Bueno, se supondría que siempre tiene que escogerse por aquellas medidas que permitan un mayor beneficio, un beneficio más rápido y un menor perjuicio en concreto y en material. Si la ecuación cambia, donde voy a generar la pena de muerte, pero no necesariamente voy a acabar con la violación, por ejemplo,
pues significa que entonces mi medida no pasa por este examen de estricta proporcionalidad. Porque en teoría, el daño tiene que ser menor al beneficio que voy a obtener. Si dijéramos, bueno, es que pues a lo mejor matando a todos estos delincuentes, ya con eso se acaba el asunto, pues entonces habría que justificarlo de una manera muy intensa, este tipo de medidas, como decir, muerto el perro, se acabó la rabia. Bueno, pues muerto todos estos delincuentes, seguramente lograremos el objetivo que perseguimos. Eso podría ser en términos del Estado, como lograr el objetivo de que todos estemos sanos y no nos contagiemos de COVID. Bueno, entonces, ¿cuál es la medida? ¿La restricción es una restricción alta a las libertades individuales? Sí. ¿Por qué? Porque ni siquiera puedes salir de tu oficina, de tu escuela o donde te agarró ahí el toque de queda, ahí te tuviste que quedar. Si no, como ¿cómo se llama esta serie, Víctor, una que estuvo muy famosa como coreana, creo que, como de juegos, ¿no? El juego del calamar o el no sé qué juego era qué. Juego del calamar. Eso, ¿no? Pues prácticamente te movías y ya caminabas, salías del juego, ¿no? Pues algo así, te movías de tu lugar donde te tocó el toque de queda y eso podría implicar que te contagiaras y que murieras y que además contagiaras a otras personas y afectaras de manera importante la economía, el sistema de salud, el sistema de protección, las fronteras, ¿no? Todo aquello que el Estado consideraba que eran finalidades legítimas para el mismo. Luego, entonces, las medidas adoptadas por los estados que restringen derechos fundamentales tienen que estar debidamente justificadas en términos de el grado de intensidad con la que se van a restringir. Si es una restricción importante, pues la intensidad argumentativa y justificativa debe ser mucho mayor, pues para demostrarle a la población que esas medidas, aunque son rudas, son necesarias ahorita como para mantener o lograr este objetivo. Juana Isela, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Ahí te escuchamos bien, ¿cómo estás? que traigo problemas con la compu, pero sí, hola, buenos días. Qué gusto. Oye, Juana, imagínate que seas asesora de un gobierno en el sector salud y derivado justo de la pandemia, pues como todavía no había vacunas y tal, estos primeros meses, pues las camas de los hospitales se desbordaron, ¿no? Ya no había posibilidad de recibir a más personas, ¿no? Permíteme un segundito nada más, un segundito. Listo. Entonces, ya no había posibilidad de recibir a más personas. Y al mismo tiempo, los respiradores artificiales no había en un número suficiente. Así había que tomar medidas de Estado. Si tú fueras la asesora de ese gobierno, tú optarías por restringir los respiradores artificiales para las personas de la tercera edad y dejarlos libres para los adultos o para los niños. Bueno, Te escuchamos. Son medidas muy complejas, ¿no? exacto. Es que, por ejemplo, tanto los menores de edad como la tercera edad es un sector vulnerable y están protegidos en la Constitución como eso, como grupos vulnerables. Pero en sector salud pasa lo contrario, ¿no? Ahí verifican o miden quién tiene la mejor posibilidad de vida. Entonces, por eso es que estaban aplicando esas medidas en el sector salud. El que tenga más posibilidad de vida le estaban dando el respirador, aunque legalmente, tanto los de la tercera edad como los niños, pues tienen un mejor derecho frente a esto. Claro. Oye, pero además, la idea es que tú asesoraras, que nos dijeras cuáles crees que serían las medidas adecuadas, ¿no? Para poder, digamos, solventar de la mejor manera posible
En términos, digamos, yo sé que la decisión podría ser muy ruda, pero en términos de un fin legítimo, ¿cuál sería? ¿Y cuáles serían las medidas que tú llevarías a cabo? Bueno, yo sí me iría para los de la tercera edad, igual que los menores. La gente de mediana edad, pues tiene un poco más de maneras de sobrellevar la enfermedad. A lo mejor eso no lo sabíamos cuando inició la pandemia, porque eso lo hemos aprendido a lo largo del tiempo. Y posiblemente al inicio, pues sí hubiera, al inicio pienso que como asesora, como no desconocíamos totalmente del tema, a lo mejor hubiéramos dicho no, que se le dé como hacia el sector salud, a la mejor, al que tenga la mejor forma de vivir. Pero ahora que ya tenemos más idea de cómo se maneja esta enfermedad, ya deben de tener los derechos todas las personas frente a todos, o sea, el derecho es para la persona que llegue en primer lugar, ¿no? Correcto. Bueno, pues para que veamos que las decisiones de Estado son muy complejas, ¿no? Muy, muy complejas y que tienen que tomar en consideración distintos factores, como bien nos dice nuestra compañera Juana, ¿no? No solamente la expectativa de vida, a lo mejor hay alguien que diga, bueno, ¿qué tal si estos jóvenes ya están enfermos? ¿No? O preferimos a las personas de la tercera edad porque ya tienen más experiencia sobre la vida, pueden conducir de mejor manera las instituciones, ¿no? No necesitamos tantos jóvenes, ¿no? Por ejemplo, eh, o alguien que pueda pensar que los niños con solo Big Vaporub se curan, ¿no? O sea, o que son inmunes a la enfermedad. Esto es, bueno, la verdad es que las decisiones de Estado que restringen derechos humanos, pues son muy complejas. Y lo que vimos desde la clase anterior es que la primer forma de restricción a estas libertades, pues es a través de la fuerza, ¿no? De quien impone justamente sus ideas, ¿no? Sus condiciones físicas y limita libertades de otras personas. Y después de la fuerza física, pues fue la fuerza del Estado. Y entonces empezamos a entender que los derechos fundamentales, como bien lo establece la Convención Americana y nuestra Constitución, no son absolutos, que tenemos que limitarlos en función de ciertos beneficios o de ciertas finalidades, ¿no? Como lo que acabamos de ver. La libertad de tránsito está limitada por los derechos de otras personas, como la propiedad privada. Entonces yo no puedo atravesar la propiedad privada de alguien porque quiera yo que mi libertad sea absoluta de transitar por donde yo quiera y cuando quiera. Pues no, no necesariamente se puede eso. Entonces está claro que hay ciertos límites naturales y otros límites sociales, que es el respeto a los derechos de otras personas y que también exigen justamente que se respete ello. El test de proporcionalidad entonces nos va a dar algunas ideas justamente de cómo se lleva a cabo una discriminación interseccional, que es, digamos, en lo que vamos a tratar de platicar este día. Cuando hablamos de los derechos fundamentales, decíamos en la otra sesión, decíamos que tienen que hacerse un análisis tomando en consideración como si fuera una moneda. ¿Esto qué significa? Que tiene dos caras. Entonces, cada vez que yo analizo si hay violación a un derecho humano, a un derecho fundamental, tengo que pensar en eso, de que tiene dos caras. La primera cara es el cómo ejerzo yo ese derecho. La segunda cara es cómo el Estado tiene que actuar para protegerme ese derecho. Si yo nada más me quedo con la idea de cómo puedo librar, cómo puedo garantizar, cómo puedo vivir ese derecho, pues me quedo justo a la mitad. Es necesario siempre hacer el análisis en las dos vías, en entender cuál es el correlativo del Estado, justamente que me permite librar, vivir, disfrutar este derecho fundamental que yo tengo en este momento. Y les vamos a poner, les voy a poner un caso que se tuvo el nombre, que se le dio el nombre de Animal Defenders en Inglaterra. Y ahorita mismo les platico justamente de qué iba.
Por ejemplo, hablar de lo que nos comenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos dice que cuando el Estado omite hacer este análisis del test de proporcionalidad, en un caso concreto, refuerza, así lo subraya, la condición de invisibilidad a la que diversos sectores se encontrarían afectados por estas medidas. ¿Esto qué significa? Que entonces, o más bien afirma un poco la tesis anterior, el test de proporcionalidad implica generar un análisis de interseccionalidad, es decir, cómo se interrelaciona la visión o los intereses de diferentes grupos para saber qué tan factible es asumir la medida o no. Y justamente nos lo decía Juan, ¿no? Lo deja entrever. Cuando hablamos de las personas de la tercera edad, hablamos de una situación de vulnerabilidad diferente a la de los adultos en términos generales, o la de los niños, ¿no? O a lo mejor, ¿qué te parece, Juana, si hablamos de personas de la tercera edad que pertenecen a una comunidad o pueblo indígena? Bueno, pues hablamos entonces ya de otra situación diferente. ¿Y qué tal si hablamos de personas de la tercera edad que pertenecen a una comunidad originaria, pueblo indígena, y que además son mujeres? Pues entonces ya hablamos de otro esquema, de otro grupo determinado, y que además a lo mejor no hablan el español. Bueno, pues entonces estamos ya tomando en consideración diferentes secciones de cómo intersectan las líneas de los grupos, ¿no? En puntos concretos que tiene que ver con la medida. Esto implica que el test de proporcionalidad nos va a generar esta gran ventaja que no lo tenía muy claro, pero que finalmente estaban en el análisis de Juana y en el análisis que hace Víctor. Esta segmentación o hipersegmentación de cada uno de los grupos y ver cómo les termina afectando, porque hablábamos de las personas en términos generales que pertenecen a un grupo de la tercera edad, pero no hablamos de las personas que tienen una condición de salud diferente, ¿no? No hablamos de las personas de la tercera edad en términos generales que tienen una cuestión diferente por sexo, por raza, por nacionalidad, por condición específica, por no dominar el español, en fin. Y esa medida va a tener un impacto gradual o diferenciado justamente en cada uno de estos grupos a los que vamos dirigiendo. Luego, entonces, cuando no se hace un test de proporcionalidad, ¿esto qué significaría? Nada más tomar en consideración a los grupos de la tercera edad. Lo que estamos haciendo es invisibilizar a estos grupos que pueden encontrarse en una situación de desventaja dentro del propio grupo vulnerable que es la tercera edad, ¿no? Entonces podemos generar esta invisibilidad a la que otros sectores también se encuentran sujetos para darle, ¿no? Para pasar justamente a la solución del problema que el Estado considera y que a final de cuentas pues no termina ocupándose de todos los elementos necesarios para hacer este análisis, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues tener esta miopía, ¿no? No querer ver cómo puede afectar a ciertos grupos y apreciar pues las condiciones necesarias por las cuales las personas están atravesando, ¿no? Vamos a poner entonces, como muestra de ello, vamos a poner un caso de acceso a la vivienda y cómo el acceso a la vivienda terminó siendo trágico para los derechos de las personas en una situación de vulnerabilidad, ¿no? El caso que ponemos es, se llamó Animal Defenders, así digamos, ese es en el Reino Unido, sobre la regulación de la publicidad política y libertad de expresión.
Esto tiene que ver con el derecho a elegir el lugar de residencia de una mujer y sus hijos. Esta resolución o este caso fue analizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y tuvo que realizar un análisis o llevar a cabo un examen de proporcionalidad en general. Y la deficiencia, digamos, o esta miopía de la que estamos hablando, generó en que no se atendieron de forma suficiente y concreta las circunstancias que rodeaban el caso. ¿Esto qué significa? Que la omisión del examen de proporcionalidad, en concreto, en el caso que se llama Animal Defenders, invisibilizó la situación de pobreza, dice el estudio, en intersección con el género que caracterizó a varios casos similares. Bueno, entonces ahora les voy a platicar de qué va justamente esta doctrina y qué fue lo que pasó en este caso como tal. Permítanme un segundo. Dice así más o menos. El tema en concreto a analizar se refería a la calidad del debate democrático o judicial sobre un caso que se encontraba en disputa en el derecho interno y que digamos, tenía como, digamos, algunas normas europeas que se encontraban en contra, ¿no? Como tal. Se trató de determinar si las convenciones internacionales, es decir, el derecho europeo, debería de aplicarse a un caso muy concreto, a una norma muy concreta, que tenía que ver sobre la publicidad política, cuyo propósito era generar conciencia sobre el maltrato animal, ¿no? Esto es lo que se conoció como Animal Defenders, y luego vamos a ver cómo esta doctrina se utiliza en términos de otro derecho de la propiedad y de la vivienda. Entonces, en este caso se trataba de determinar si las normas internacionales o las convenciones internacionales podrían ser aplicadas sobre, digamos, la conveniencia de restringir publicidad de políticas que pudieran afectar el maltrato animal, ¿no? Es decir, que fueran en contra del maltrato animal. Entonces había una limitante que protege el derecho internacional sobre la conciencia que esto implica. Por ejemplo, les comentaré que una de mis hijas que se encuentra en Alemania ahora estudiando, fue al súper y trató de comprar pues carne para asar, ¿no? La carne para asar. Bueno, pues me platica que en los sellos que ahora, por ejemplo, vemos nosotros en distintos productos del súper, que si tiene el exceso de sodio, si tiene exceso de calorías, ¿no? Ya saben, estos sellos que contiene cada producto y que generan una alerta, ahí, digamos, la carne tiene sellos del grado de afectación a los animales, ¿no? Así lo tienen puestos ellos, ¿no? ¿Cuál es el grado de sufrimiento animal? Y uno ya determina, pues si consume esa carne que provocó ese sufrimiento mayor o menor, ¿no? Como tal. Por lo tanto, digamos, así como ahora hay muchos productos que que antes comprábamos a mansalva, ¿no? Como las golosinas, pues ahora ya
pues vemos las etiquetas y decimos, no, hombre, pues, mejor buscamos unas nueces de la India, ¿no? Aunque sea un poco más cara, pero pues sí, como que le vas cambiando un poco, le vas midiendo, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa allá en Alemania o en toda Europa, con estos sellos que muestran el grado de afectación a los animales, pues seguramente muchos también ya le van graduando, ¿no? Tan es así que me dice mi hija que su compañera, su roomie con la que vive, pues se quedó así como sorprendida de que vas a comprar eso. O sea, como te das cuenta, o sea, mataron a la vaca y quién sabe cómo la habrán matado, ¿no? O sea, ¿cómo habrá sufrido ese animal? O sea, como que no. Bueno, pues eso de qué deriva? Deriva pues de otra forma de sensibilizarnos. Deriva seguramente, de los tratados internacionales que están preocupados por el tema del sufrimiento animal, de cómo limitan la publicidad de consume carne, ¿no? Cuando en realidad, pues, no, existen otros protocolos que deben de cumplir seguramente con muchísimo mayor exigencias que en América Latina o que en México para no solamente la transportación, o sea no solamente cómo matan a los animales, ¿no? Sino cómo los tienen a esos animales, ¿no? Pues a lo mejor son animales que nada más están en una jaula, ¿no? Como las gallinas, los pollos, y que no pueden ni pastorear o caminar, no pueden moverse, sino están ahí hasta que llegan punto de engorda y terminan matando. Bueno, pues es ese tipo de sufrimiento de los animales. Yo no sé si ustedes han visto, pero bueno, en algunas colonias, por ejemplo, allá donde vivo, aquí en la Ciudad de México, pues cómo transportan el pollo, ¿no? Los transportan así ya el pollo muerto en una camioneta, sin ninguna seguridad, sin ninguna protección, sin ningún tema que pudiera estar relacionado con la pues propia salud del animal, ¿no? De la carne, pues ya del pollo muerto, nada más ahí los ponen unos hielos, todos cochinos, y así andan repartiendo el pollo en las pollerías, ¿no? Entonces dices, Dios mío, ¿qué está pasando ahí? Pues sí te quedas como sorprendido del tema. Bueno, pues esto tiene que ver justo con estas políticas de eliminación o de restricción de la publicidad, ¿no? Pues que refería a el consumo, por ejemplo, de la carne animal, con la idea de generar conciencia sobre el maltrato animal. Las partes en este litigio, que se llegó hasta el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, disentían en cuanto a que una publicidad sobre maltrato animal fuera de la clase que el Estado había querido restringir con el propósito de impedir, digamos, perdón, con el propósito de restringir que existiera una interferencia, ¿no? Es decir, para la comunidad local, pues era lo normal vender el pollo, vender la carne, y pues derivado de ello, pues tenían los recursos necesarios y la alimentación que requería la población. Sin embargo, con estos tratados internacionales que hablan de la sensibilización del maltrato animal, iban a afectar finalmente a esta comunidad en su desarrollo económico y en su propia alimentación. Bueno, pues el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos señaló que aquí debería de hacerse un análisis del test de proporcionalidad y de manera general para determinar cuál era esta discrecionalidad que se requería, es decir, qué tanto podíamos entender el grado de afectación a estos derechos y sobre todo a la posibilidad de que al mismo tiempo que se cumpliera con la finalidad estatal, pues por otro lado también se pudiera cumplir con estas ordenanzas internacionales. Entonces se estableció 3 elementos que también tomarse en cuenta. El primero, la calidad del examen parlamentario sobre la necesidad de una medida tomada a nivel nacional. 2, la calidad del examen judicial sobre una medida tomada a nivel nacional. Y 3,
el potencial riesgo que puede suponer la flexibilidad de una medida general, es decir, este riesgo debe responder a un verdadero análisis por parte del Estado. Las razones, me voy a permitir leer un poco el texto ahí para que podamos entender cuál fue la decisión de este tribunal. Las razones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son las siguientes. Por un lado, la reglamentación general que establece la prohibición fue ampliamente debatida en el ámbito parlamentario, tanto en el Pleno como en sus comisiones. Y por otro, los tribunales nacionales también habían tomado en cuenta las normas de la Convención Europea o de los tratados internacionales y la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo pertinente en la materia para sostener la necesidad de la medida general atacada. Por último, consideró que el Estado se encontraba en una mejor posición para evaluar todos los inconvenientes de flexibilizar una medida de alcance general. Todo esto le lleva a concluir que el Estado no ha sobrepasado el margen de apreciación que le reconoce en el caso. La doctrina habla de un giro procedimental del margen y del examen de proporcionalidad por el énfasis de la dimensión formal y también en un giro democrático del margen de apreciación. Pues el centro está ahora también puesto en el examen parlamentario y de su calidad. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, pues que no solamente en el test de proporcionalidad se hace un análisis de la medida, sino aquí el Tribunal Europeo amplía el debate, ¿no? Amplía su conocimiento a qué tanto fue debatida esa medida por el Congreso o por el Parlamento y por los propios tribunales, ¿no? Es decir, habla de, dentro del test de proporcionalidad, también habla de que en ese fin legítimo se encuentra suficientemente debatido por parte de ese Estado. Esto es, ¿quién determina o cómo se determina la finalidad legítima? ¿Solo porque un tribunal lo dijo? ¿Solo porque está en el decreto del presidente de la República? ¿Solo porque el legislador, ¿no?, en una mayoría así ramplante dijo esto es y esto se hace? Como por ejemplo, para evitar un problema de seguridad nacional, vamos a suspender el Internet, las plataformas sociales y digitales, y el Estado va a poner su propio Internet y su propia plataforma para que toda la comunicación fluya solamente, como en China, ¿no?, fluya por una o dos plataformas digitales. ¿Y eso qué implica? Pues una restricción de las libertades, ¿no? Implica una restricción de la libertad de expresión, de encontrar el mecanismo mediante el cual tú quieres expresarte. Y si hay 5 o 6 o 10 opciones, pues que tú puedas escoger entre ellas y que no te limiten a una, que además estará controlada, vigilada, supervisada y castigada incluso por el propio Estado. ¿Quién determina entonces cuál es esta finalidad legítima? Y el Tribunal Europeo ya nos empieza a hablar de una doctrina muy importante y nos dice, depende de la calidad del debate. ¿Quién debatió y cómo debatió? Pues es que entró como una iniciativa preferente del presidente y se votó. Oye, ¿se discutió? No, ni se discutió, aplanadora. Oye, ¿hubo un foro parlamentario, un foro abierto para discutir? No, no se discutió, vamos. Oye, ¿y de qué sirvió ese foro parlamentario que abrió el espacio a la ciudadanía? ¿Se tomó en cuenta algo? No, nada más fue como para decir que somos muy democráticos, que escuchamos a todos y nos dimos espacio para la negociación, pero en realidad pues, no escuchamos ni a los expertos, ni a la oposición, ni escuchamos a la sociedad civil. Hablamos entonces de una muy pobre, discusión sobre esos temas. Oye, ¿y los tribunales ya se ocuparon de ese análisis? No, tampoco. Oye, ¿el tema de la militarización ya lo resolvió la Corte? No, lleva 2 años y medio, no lo ha resuelto. Oye, ¿y hubo un debate importante ahí en el Senado? Sí, ya hubo un debate, pero pues la aplanadora mayoritaria no consiguieron. Bueno, no sé, temas de esta naturaleza. Lo que quiero yo comentarles es que
el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos empieza a fijar, digamos, dentro del test de proporcionalidad otras características que deben de tomarse en consideración. Así que no solamente el test habla del fin legítimo, de la medida idónea o adecuada y de la medida necesaria y finalmente del test de proporcionalidad en estricto sentido, sino que ahora abre todavía un espacio de mayor reflexión para determinar cuál es o qué calidad tiene ese fin legítimo. Dependiendo de qué, Víctor Manuel y Juana, de la calidad de debate que haya tenido el Congreso, de haber escuchado en el Parlamento la opinión de expertos, de determinar, digamos, si se discutió en sus comisiones, en el Pleno, o si solamente fue una decisión mayoritaria. Bueno, pues la calidad del fin legítimo va disminuyendo en términos de la pobreza del debate parlamentario y de la pobreza de las resoluciones o la omisión de las resoluciones judiciales, ¿no? Ni los tribunales se han ocupado del tema, ni el Parlamento se ocupó, o el Congreso se ocupó de ese tema. Por lo tanto, el fin legítimo, necesariamente, digamos, puede venir disminuyendo. Qué importante es esta doctrina, porque en función de ello, podríamos nosotros controvertir algunas decisiones por parte del Estado, considerando que el fin legítimo es pobre en términos de la ausencia del debate, y eso nos tendría que dar, por parte del Estado, tener que justificar con mayor intensidad las medidas que está tomando en consideración. Como cuáles, Juana, que hablábamos del tema de la pandemia, como no vacunar a los niños. O ponerlos hasta el final, ¿no?, del programa. Esa medida legítima que tiene el Estado seguramente para proteger, como platicábamos hace ratito, a cierto grupo de la población específica, ¿no?, que nos habla de los jóvenes y adultos, bueno, ni siquiera de los jóvenes, ¿no?, de los adultos en términos generales, que eso es a la población a la que habría que proteger, no a los de la tercera edad y no a los menores de 18 años. ¿Cuál es el fin legítimo? Bueno, pues el fin legítimo seguramente es que pues, ellos hay que atenderlos porque serán la fortaleza de la sociedad, porque van a ser el motor de la economía, porque tienen más posibilidades de vida y a ellos hay que cuidarlos. Los adultos mayores, como quiera, ya vivieron y ya vamos a empezar a despedirlos. Y los niños, pues, los niños, ¿no? Pues, y ahí empiezan con sus pelotitas como en la esquina, ¿no? Pues, ¿y qué decimos de los niños? Bueno, ¿cuál es ese fin legítimo que tiene el Estado para generar que un grupo determinado no se encuentre o que no forme parte de la protección determinada? Y entonces el Tribunal Europeo, insisto, nos recuerda o formula esta doctrina señalando que dependerá ese fin legítimo de la calidad del debate parlamentario y de si los tribunales ya se fueron ocupando de esos temas o no. Y el segundo caso que quiero yo comentarles tiene que ver con aquí lo tengo, se llama, dice, en el caso concreto se trata de una mujer, jefa de hogar que vive con 2 niños en un barrio de Rotterdam, en un departamento alquilado desde 2005, y que contaba con una habitación. La mujer y sus niños reciben ayuda social estatal y viven en situación de pobreza. El propietario ofreció, bueno, a otra persona un apartamento en alquiler a metros del que habitaba, pero con 3 habitaciones y un jardín, ya que él necesitaba remodelar el entonces habitado por esta persona. La mujer aceptó la propuesta, sin embargo no pudo ser concretada, es decir, que se diera su inmueble
para que otro pudiera construir ahí y tener una habitación adicional, ¿no? La mujer aceptó la propuesta, sin embargo, no pudo ser concretada porque no se le otorgó el permiso municipal a este desarrollador. De acuerdo con una norma local, para poder mudarse en este barrio, se requiere una residencia de más de 6 años en la zona o un salario proveniente de un trabajo formal. Esta persona de nombre Garib no lograba cumplir con ninguno de los dos requisitos. Reclamó ante los tribunales nacionales y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que había una violación a la libertad de elegir su residencia. En específico, el artículo 2 del Protocolo de los Derechos Humanos y artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y, por lo tanto, también alegó la prohibición de discriminación. Sin embargo, no tuvo mucho éxito. No obstante, en cada una de estos tribunales, tanto el Tribunal Nacional como el Tribunal Europeo, digamos, tenían visiones distintas del caso. La norma que se atacó derivaba de reformas del año 2006 que habilitaba a las municipalidades para adoptar medidas para quitar los guetos, se llamó desguetizar, los vecindarios afectados por la decadencia económica, el comportamiento antisocial y el influjo de inmigrantes ilegales. El gobierno de Rotterdam pretendía revertir esta tendencia sujetando la posibilidad de erradicación al nivel de ingresos de las personas y así, en teoría, favorecer el influjo de residentes más prósperos al distrito. La intención sería favorecer la diversidad y contrarrestar la estigmatización de las zonas del casco histórico tradicionalmente habitadas por las clases populares. Entonces, veamos el caso. En el casco histórico, pues hay propiedades, hay viviendas ya de muchos años que están, digamos, que no tienen un gran desarrollo urbanístico, no hay, digamos, las mejores condiciones del cambio de ¿cómo se dice?, del sistema de agua, por ejemplo, de los desagües, las tuberías, pues seguramente ya son viejas, ¿no? Son muros muy difíciles de romper, en fin, ¿no? A lo mejor no tienen accesos al internet, las condiciones de los baños, pues son baños antiguitos, ¿no? Los contactos eléctricos. Bueno, pues imaginen como una típica casa del centro de sus comunidades, ¿no? Donde no permiten que haya un adecuado desarrollo y en una época determinada fueron siendo habitadas por personas con una situación de vulnerabilidad importante, ¿no? De clase pobre y que no tenían las condiciones necesarias para ello. Pero eso trajo consigo otra serie de problemas. Por ejemplo, pues puede ser que habitaran más personas de lo normal en una casa, en un cuarto de estos, que las condiciones de salud pues, no fueran las mejores adecuadas, que fueran insalubres, que la cantidad de basura, ¿no? Del drenaje no estuviera funcionando y esto generara pues mal olor, grupos de personas que se dedicaban probablemente a la delincuencia. Es decir, se empezó a afear el casco histórico, ¿no? Pocas personas ya querían visitarlo, comerciantes por todos lados, ¿no? Sin estar registrados, comercio informal, imaginen de todo, ¿no? Basura tirada por todos lados, pues empezó a afearse estas zonas. Y digamos que una ley de municipalidad estableció pues la necesidad de recuperar los espacios de la comunidad, como cuáles, pues que seguramente este casco del centro, pues era un casco histórico, ¿no? Y que tendría que protegerse sus monumentos, que tenía que protegerse su cultura, porque además iba a generar un desarrollo económico diferente para el turismo, etcétera. Todo lo que ustedes consideran que sea necesario para recuperar estos espacios de la comunidad. Bueno, pues me parece que es un fin legítimo, ¿no, Manuel? ¿Tú cómo ves? Si a ti te lo encargan, te dicen, oye, el centro histórico de la ciudad ahí está fatal, ¿qué hacemos para recuperarlo, no?
¿Qué hacemos para embellecerlo? Que tenga, pues a lo mejor que tenga más espacios donde la gente pueda caminar, donde haya bicicleta, que no pase los camiones, ¿no? El transporte público. Pues a lo mejor se te ocurre empezar a cerrar las principales calles de tu centro histórico, ¿no? Para hacerlas peatonales, con lo cual implica una restricción a los derechos de aquellos dueños de los vehículos o que tenían ¿cómo se llaman? Que podían transitar por esas calles, ¿no? Y que seguramente implicaba un recurso económico importante. Entonces, ese tipo de medidas empiezas a limitarlas. O bueno, tus medidas empiezan a limitar derechos fundamentales. ¿Qué más? Bueno, pues seguramente para el comerciante que tenía su establecimiento, bueno, pues resulta que a lo mejor les dices, oye, no te puedes poner en la banqueta, ¿no? Ya sabes que le van ganando espacio y espacio. No puedes abrir, meterle nuevas mesas y un techito y ahí en la banqueta y que la gente no pueda ni caminar, ¿no? Hay que alinear. Oye, que además tienes que pintar, mira que está, ¿no? Se está cayendo ahí. Pues tienes que meterle dinero y, oye, pero es que yo no tengo, pues lo tienes que hacer porque si no te voy a sancionar. Oye, ¿y cómo están tus desagües? ¿Cómo están tus baños? ¿Cuáles son los permisos que tienes? ¿Hasta qué hora puedes operar? Y luego, esa es, digamos, la parte comercial, pero la parte de las viviendas, tipo vecindades, ¿no? Así en específico, donde pues o hay un congelamiento de rentas o la gente que vive ahí pues es una gente que no puede pagar más y que tampoco el propietario va a ponerlo como si estuviera de lujo los departamentos, ¿no? Pero ¿qué necesitamos como gobierno municipal para mejorar eso y que la gente pueda llegar y decir, mira, qué bonito está el centro histórico, puedo caminar, ya hay más seguridad, las vecindades, pues ya no hay ratas ahí, ¿no? Ya en lugar de vecindades ya son restaurantes, hoteles boutique, ¿no? Cosas de ese estilo. ¿Qué opinas tú, estimado Víctor Manuel? ¿Qué medidas haríamos si tú fueras el encargado de embellecer tu centro histórico, de tu ciudad particularmente? ¿Qué harías? Pues considero que aquellas que fueran las menos restrictivas, ¿no? Para las personas que habitan en ese lugar, porque estamos hablando ya de una gentrificación hasta cierto punto, porque comienza a elevarse el costo de vida para esas personas que habitan esos lugares y como consecuencia hay una pues una nugatoria situación por cuanto al derecho a la vivienda, ¿no? Es decir, los están aislando a salirse de sus lugares donde han sido pues, casi originarios, por así llamarlos, para darle oportunidad a otras personas con mayores recursos y con otro tipo de vida, ¿no? Por cuanto a la situación Claro. pues de algún embellecimiento, como usted lo ha recalcado, pues son acciones que de tomar, pero sí, procurando no lesionar este tipo de derechos, ¿no? A las personas de estos lugares. Es como la situación de personas de pueblos originarios, ¿no? Donde van a decidir hasta cierto punto por sus tierras cuando a ellos les pertenece, ¿no? Es una cuestión identitaria también ahí, ¿no? Pero sí, en esta situación de embellecimiento, por ejemplo, en la ciudad donde yo resido, sí ha estado el gobierno federal llevando una obra magna aquí en el centro histórico, donde sí obviamente ya nos vimos restringidos por el derecho a transitar por esas calles. Nos hablan que va a haber una limitación de poder circular con las unidades, que va a ser a pie, como ha pasado con muchas otras ciudades, ¿no? Cuernavaca, por ejemplo, Acapulco, Ciudad de México, que son las más cercanas aquí. Entonces, sí hay ciertas restricciones en aras del famoso embellecimiento, ¿no? A la ciudad, pero sí a lo mejor cuidar esa parte de querer gentrificar, y no solamente hablo del centro, ¿no? Porque a lo mejor hasta cierto punto es, entre comillas, justificable, ¿no? En aras del turismo, del comercio, de fomentar el empleo y todo lo que conlleva ahí, ¿no? Pero sí
lugares alejados del centro histórico, sí hablamos ya de una cuestión más de una gentrificación que sí se ha dado últimamente, ¿no? Y obviamente pues hay mucha lesión a derechos fundamentales de las personas por cuanto al derecho a la vivienda. Claro, no, muy bien. La verdad es que pones los puntos en la I, precisamente que es el punto, que es donde quiero yo llegar. El tema aquí en concreto es si el derecho fundamental a elegir una vivienda se puede encontrar restringido o no restringido, ¿no? Ahora, si bien con este tipo de medidas y en el caso concreto o en el que plantea Víctor, se puede restringir estos derechos como la libertad de tránsito, la libertad de, pues a lo mejor de comercio, ¿no? La profesión, a lo mejor dicen, no, pues en el primer cuadro no puedes dedicarte a este tipo de profesiones. O, pues no, porque vamos a poner en el primer cuadro puros restaurantes. Oye, pero yo tengo ahí mi consultorio de dentista, pues no puedes, será el segundo cuadro, ¿no? O el tercer cuadro. ¿Por qué? Porque lo que queremos es una reestructuración del centro histórico, ¿no? Para recuperarlo, para hacer turístico, y a lo mejor ni siquiera va a haber viviendas, Víctor. En el primer cuadro, prohibido que haya viviendas. Nos iremos hasta el tercer cuadro, como tal, donde se pueda ya manipular la propiedad, ¿no? El inmueble, donde puedas tirar bardas, donde puedas reconstruir el sistema ¿cómo se llama? El sistema hidráulico o el sistema de drenajes o de electricidad o de romper muros para hacer nuevas recámaras, poner baños, en fin, lo que tú consideres. Y tiene cierta lógica, ¿no? Es decir, bueno, o sea, digamos que hay un fin plausible, entendible de lo que se quiere hacer. Pero al mismo tiempo tenemos que hacernos esta pregunta y para eso es este test de proporcionalidad, porque tarde que temprano tendrá que venir una ordenanza, un reglamento, un decreto por parte de la autoridad municipal. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ese decreto, ordenanza, reglamento, lineamiento, como le quieras llamar, tiene una naturaleza de norma jurídica. Y en esa norma jurídica se requiere forzosamente hacer este test, principalmente estableciendo cuál es el derecho fundamental que está en juego. Y en el caso de la vivienda es si tengo derecho a elegir una residencia. Pues claro que tienes derecho a elegirla, ¿no? Ahora la siguiente pregunta es, ¿este derecho a elegir una residencia es absoluto? Ya vimos que no. ¿Por qué no? Porque está sujeto justamente a otro tipo de intereses y a otro tipo de beneficios, como cuáles, pues los que tendría un tercero, por ejemplo, con otro derecho fundamental que estuviera en colisión, ¿no? De manera directa. La pregunta entonces que tenemos que hacer es, ¿esta medida que voy a implementar está justificada para restringir estos derechos fundamentales? Que justamente nos señalaba Víctor. Bueno, no solamente se trata de los intereses generales, sino hay personas que viven ahí, hay comerciantes que trabajan ahí, hay gente que transita por ahí, que tiene que tener sus actividades y que si se las cambian, pues justamente les afectarán en sus derechos. Entonces, en el acto de autoridad, forzosamente, debe hacerse el análisis desde el punto de vista de los derechos humanos. Primero que nada, identificando de qué derechos estamos hablando. Segundo, ¿cuál es el contenido de los derechos fundamentales de los cuales estamos hablando? Tercero, ¿cómo se ejercen estos derechos? Y cuarto, la visión integradora desde el punto de vista desde el Estado. Decíamos que era como una moneda. Ya tenemos la visión desde este punto de vista ahora, cómo el Estado debe de trabajar para alcanzar esos objetivos. Y en ese, digamos, bajo este concepto, tenemos que hacer el análisis del test de proporcionalidad. ¿Cómo? Bueno, preguntándonos si esta medida atiende a un fin legítimo. ¿Cuál es ese fin legítimo? Quiero embellecer la ciudad, quiero embellecer el centro histórico, quiero que haya mayor, digamos, que se mejore la economía de la ciudad, ¿no? Hay patrimonios culturales que se deben de cuidar, de proteger y que pueden ser un relanzamiento de la comunidad para todos nosotros. Va, ¿no?
me parece que es plausible la finalidad. O sea, que tiene sentido, que tiene lógica, que se trabaje, ¿no? O sea, entendemos que hay un fin legítimo por parte del Estado. Ahora, para lograr ese fin, ¿qué medios tengo a mi alcance? Pues puedo, como diríamos, cerrar las calles, reubicar las rutas de tráfico, de tránsito público, pedirle a las personas que se vayan, que ya no vivan ahí, y que les diga, pues mira, la única manera para poder vivir ahí, un poco lo que dice aquí esta norma que analizó el Tribunal Europeo, es que tengas un salario determinado y de manera permanente. ¿Y esto qué significa? Pues su otro estilo de vida, ¿no? Normalmente, ¿quién podría llegar a vivir a estas zonas? Pues a lo mejor los inmigrantes, los desplazados, la gente muy pobre, ¿no? Que no tiene condiciones y en cualquier lugar y en cualquier espacio se puede acomodar y con un techo sería suficiente. Y eso dice, no, no, no. Necesitas por lo menos tener, pues imagínate que dijeran, Víctor, los que puedan vivir ahí en el centro histórico necesitan ser profesionistas y con trabajo y con 5 años ya de demostración que tienes un trabajo. Bueno, pues esto implicaría hacer una división, ¿no? Porque hay gente que no tiene la profesión, pero seguramente tiene más recursos porque es comerciante, ¿no? O porque lo que tú quieras. El asunto es que hay decisiones de Estado, decisiones de autoridad que debieran ser justificadas a través de este test de proporcionalidad. Y conforme a la primera doctrina de Animal Defenders, lo que nos dijo el tribunal es, ojo, cuando ustedes analicen el fin legítimo del Estado, tienen que analizarlo desde el punto de vista del debate, de la madurez del debate, o por lo menos si hubo debate, ¿no? ¿Entre quiénes? Entre sus diputados, si realmente se tomaron en consideración las distintas aristas y ángulos que representaba un conflicto de esta naturaleza. Como por ejemplo el tema de la militarización. Bueno, sí hubo muchas voces, se discutió mucho, tal, y se llegaron a ciertos consensos. Bueno, pues ahí están los consensos. ¿Es una medida que va a limitar garantías y derechos humanos? Pues seguramente que sí. Y este debate ya también lo tuvieron en los tribunales. Pues no, apenas se está llevando a cabo. Entonces, significa que ese fin legítimo no es tan legítimo todavía. ¿Sí me explico? Hay esta graduación dependiendo de los elementos previos de debate y de discusión. Si no fue discutido, entonces digamos que ese fin legítimo, entre comillas, no tiene gran sustento, porque a lo mejor puede ser la visión de un gobierno, puede ser la visión de un sector empresarial que solamente busca enriquecerse, y no necesariamente es una función, una visión de Estado entendida desde el Parlamento y entendida también desde el punto de vista del Poder Judicial, ¿no? Es decir, de todo el poder público. Así que bueno, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos también se pregunta, como nosotros, si la restricción al derecho a elegir la residencia se encuentra justificada o no esa restricción. Por un lado, señala si la medida estatal sirve a un interés público. Por otro, si la restricción es necesaria para hacer una sociedad democrática. ¿Y por qué dice democrática? Dice, bueno, porque ya van a poder venir a vivir aquí otras personas de otras nacionalidades, con otros recursos, con otras visiones, va a ser más cosmopolita, digamos, y no solamente va a estar enfocada a un grupo determinado de la comunidad. O sea, no, yo no puedo llegar a vivir ahí porque pues me van a robar, me van a asaltar, se van a meter a mi casa, me van a destruir, me van a violentar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues que haya un espacio donde las personas puedan llegar a vivir si quieren ahí. ¿Quién en su sano juicio va a llegar a vivir donde hay una escuela de ladrones ahí, ¿no? Toda la pues dices, no, salvo que, híjole, pues no tenga otro lugar, pues ahí caigo, ¿no? Pero si tienes posibilidad de elegir, ahí no llegas, ahí no vas, ahí no llevas a tu familia. Y lo que quiere hacer este ayuntamiento es
pues tener una sociedad más democrática, que cualquiera pueda llegar a vivir a cualquier zona y en particular ahí al centro histórico o al casco histórico. Sin embargo, nos dice este autor que la mayoría de los integrantes del Tribunal Europeo se negó a encarar el caso como uno de discriminación o consideración de la posición de vulnerabilidad de la afectada y sus niños, pues sostiene que la afectada no alegó expresamente la conexión que existía del artículo que señala la prohibición de la discriminación. Luego, entonces, esto nos debe de llevar a entender si el fin legítimo, ¿en qué se traduce a final de cuentas? Si el fin legítimo sirve a un interés público, por ejemplo, si la restricción es necesaria para beneficiar a un interés general o en concreto, o de qué hablamos cuando hablamos justamente de los fines legítimos. Entonces, lo que tenemos que considerar, de acuerdo a la doctrina de Animal Defenders, es que tenemos que hacer un análisis de la esencia del fin. No solamente establecer, su fin es este, y palomearlo y pensar que real y efectivamente es un fin legítimo o un fin democrático o un fin constitucionalmente válido. Ese análisis tiene que hacerse a partir de dos elementos. Uno, el debate democrático, cómo se dio la discusión en el Parlamento, si fue una discusión que se dio desde sus comisiones, si se dio solamente en una de las cámaras, en las dos cámaras, si realmente hubo oportunidad de escuchar a los técnicos, a los expertos, a la sociedad interesada, a los grupos en situación de vulnerabilidad que les afectaban esas medidas, ¿o no? Si los tribunales adicionalmente también ya se hicieron cargo de ese debate, ¿o no? Entonces, si no hay este debate ni en el Parlamento ni en los tribunales, la intensidad de ese fin legítimo puede verse afectada. ¿Esto qué significa? Que el valor que tiene en términos democráticos es muy pobre si no viene derivado de un debate como tal. Por ejemplo, que dijéramos con las AFORES, ¿no? Con estos fondos para el retiro y que dijera el gobierno determinado, pues las tengo que utilizar, ¿no? Y las voy a utilizar para lograr estos beneficios que le importan al interés general. Las voy a utilizar para la nueva pandemia que viene, porque no tenemos recursos y de ahí voy a tomar esos recursos para atender la nueva pandemia. Bueno, si no hay un debate profundo y serio de este tema, ese fin legítimo carecería, digamos, de esa discusión de legitimidad, de esa autoridad moral, por llamarle de ese punto, ¿no? Desde ese punto de vista. Y entonces podríamos pensar que ese fin legítimo puede atender a un interés de grupo o a un interés concreto o a un interés general, o bien si puede servir para la democracia. ¿Esto qué significa? Insisto, que los fines legítimos tienen que argumentarse y tienen que justificarse. Si las medidas que asuma el gobierno, que son restrictivas de los derechos humanos, que son limitantes del ejercicio de estos derechos fundamentales, que relativizan en función de otros bienes y valores que entiende el Estado que deben de procurarse, hay que hacer también un análisis concreto. Hay que hacer un análisis que pueda llevar incluso a someter esas decisiones ante los tribunales para saber qué tan legítimo es esa finalidad que está persiguiendo el Estado. ¿Qué tan legítimo es, por ejemplo, que restrinja el derecho de libertad de tránsito, por ejemplo, que dice Víctor Manuel? ¿Qué tan legítimo es que restrinja la libertad de decidir a dónde quiero vivir? ¿Qué tan legítimo es que decida sobre si tengo yo acceso o no a las vacunas? ¿Qué tan legítimo es que justifique
que me restrinja el derecho de tener un respirador artificial? ¿Qué tan legítimo es que justifique que me restrinjan el acceso al servicio de salud pública? Y me digan, no, tú no tienes derecho. Oye, pues ¿por qué no tienes derecho? Vete a otro privado, vete a ver a dónde, porque aquí no tienes derechos. Recuerda que las personas que no formaban parte del seguro, que no tienen un seguro de gastos médicos mayores, o que no formaban parte del seguro de la seguridad pública, ¿no? Se creó un sistema de salud para todos aquellos que no estaban dentro de ese régimen. Y ese sistema de salud se eliminó y se cambió por otro que a la par tampoco está funcionando. ¿Se encuentra justificada esa medida? En el momento en que la sociedad empiece a cuestionar si los fines legítimos en verdad son legítimos por parte del Estado, tendremos que aplicar estas dos doctrinas. La primera es qué tanto se debatió, cómo se debatió, con qué seriedad y profundidad se debatió tanto por el Congreso como por los tribunales, para entonces saber si realmente es muy legítima la medida o no, en términos de la comunidad, en términos de la sociedad, en términos del Estado. O, por ejemplo, se sometió a consulta popular, por ejemplo. Y el segundo tema es que este análisis que forzosamente deben de hacer las autoridades provoca una visión de interseccionalidad. Si no se hace este análisis, entonces, digamos, tenemos autoridades miopes que no quieren ver que hay otros subgrupos que pudieran estar siendo afectados principalmente por las medidas, por no hacer una subclasificación o segmentarización de los distintos grupos a los cuales las medidas pueden resultar más atentatorias o afectar de una manera más considerable que a otros grupos. Y por lo tanto, ante la ausencia de estos elementos, la verdad es que genera ciertas reservas respecto a la legitimidad del fin estatal, ¿no? Poco se ha dicho de esto, poco se ha impugnado, sí, pero bueno, es importante que, digamos, este curso de alta especialidad nos da un enfoque diferente de cómo plantear temas que están relacionados con la restricción de los derechos y que no solamente tienen que ver con la existencia de un test de proporcionalidad en que nos digan, se cumplió los elementos A, B y C, porque el fin legítimo del Estado es este y está en la Constitución. No, parece que todavía la jurisprudencia nos dice que tenemos que abordar más allá para conocer qué tan legítimo justamente son estas determinaciones por parte de los estados. De esta manera, en el caso, por ejemplo, del asunto donde se tenía que las personas que vivían digamos, en una zona cercana al casco histórico o al centro histórico de esa comunidad, pues se dejó de ver el punto de vista del derecho humano de esas personas. ¿Por qué? Porque la visión que se tenía es el fin legítimo, y el fin legítimo es lograr que haya una mayor, digamos, una reforma, una reestructura a las viviendas, a los comercios, y esto va a dar oportunidad, sí, como fin legítimo, a tener una sociedad más democrática que pudiera vivir ahí, que no solamente sea un gueto, que no sea un grupo determinado, que no se afecte, digamos, a los transeúntes y que se pueda explotar en términos del beneficio del interés mayor o de un interés general. Sin embargo, si recordamos esta historia, parte de la petición que alguien hizo para construir otra urbanización, para construir un departamento mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que analizar si esto derivó, el asunto en concreto derivó de un interés concreto, de alguien que quería ampliar una vivienda, generar mejores condiciones personales o particulares,
o bien esto realmente corresponde a una medida de visión del Estado, de visión de la autoridad. Y entonces eso nos va colocando en posiciones completamente distintas. Por ejemplo, recuerdo que cuando se reestructuró el centro histórico de la Ciudad de México, se le había dado, digamos, había empezado un debate sobre qué grupo, si Grupo Carso, que dirige Carlos Slim, se iba a hacer cargo justamente de toda la remodelación, ¿no? Del centro histórico, de qué tanto ellos iban a, digamos, a plantear las modificaciones de edificios, de casas, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué tanto se iba a desarrollar el centro histórico? Y la verdad es que la medida nunca se analizó. Todo el mundo pensamos, pues está padre que haya mejores posibilidades, que esté más bonito el centro, desde ese punto de vista, pero nunca se hizo un análisis de la autoridad de a todos aquellos que estaba afectando. Y lo peor es que saben cómo terminaron muchos casos, pues con grupos de choque que llegaban y que amenazaban o amedrentaban a las personas que vivían en las viviendas contiguas al centro. Y los amenazaban con tal de que si no se salían, pues entonces iban a sufrir una serie de perjuicios, ¿no? Y eso no solamente pasa en México, pasa en muchos países. O si no, el empresario llega, pues y le da un mayor dinero, ¿no? Con tal de que se vayan de ahí y que vayan a vivir a ver a dónde. Pero no atiende a una medida del Estado, porque no atiende o el interés de un grupo o el interés concreto está disfrazado del interés general. La medida para ser justificada tendría que pasar justo por este test de proporcionalidad, donde se haga un análisis de la interseccionalidad de los grupos vulnerables a los que está afectando. Y en este caso, tratándose de una viuda con 3 hijos, pobre, sin trabajo, o que pertenece a una comunidad indígena, debería de haber acciones, Víctor, por parte del Estado, justamente para proteger a estos grupos, ¿no? Es encontrarle espacios donde puedan vivir, reubicarlos en mejores situaciones, ¿no? Donde puedan tener un desarrollo de una vida digna, correcta, adecuada, y no tener 20 personas viviendo en 2 habitaciones, ¿no? Entonces, estas medidas por parte del Estado tienen que venir, digamos, donde restringe los derechos fundamentales, tienen que venir con una especie de reparación de este daño que te estoy provocando. Y entonces, ahora sí, ¿qué beneficios, por ejemplo, tendría una ley de desarrollo urbano como la tienen en España, particularmente en Alicante, que es una zona turística, que tiene costa, que tiene playas? Y entonces lo que le señalan a los dueños de predios, por ejemplo, que lo tienen para la siembra de manzana o de limón, por ejemplo, les preguntan que cuáles son los beneficios que tiene el tener ese predio. Y bueno, pues acá no hay un balance de los beneficios. En términos de la ley, llega el desarrollador al ayuntamiento y le dice, oye, voy a desarrollar en ese territorio. Oye, pero es que es propiedad privada. Sí, sí, pero ahí voy a desarrollar. ¿Y qué vas a desarrollar? Pues necesito un desarrollo urbano. Y para el desarrollo urbano, pues tienes que tener un plan, ¿no? ¿Cuántas casas, cuántos chalets, cuántos edificios, cuántas cosas vas a construir ahí? Y llegan con el dueño de ese predio en un convenio con el desarrollador y la autoridad municipal y se sientan a platicar y les dicen, ¿qué crees? Vamos a desarrollar tu predio. Oye, pero es propiedad privada. No, pues sí, pero lo vamos a desarrollar porque hay un interés general y necesitamos o traer más población, ¿no? O que más gente venga a vivir a esta zona para que haya un mayor desarrollo, o porque necesitamos democratizar la población, ¿no? Y necesitamos que venga gente de Europa del Este, que vengan de México, que vengan, porque esa es nuestra idea de este tipo de desarrollo, fomentar el turismo que a todos nos va a beneficiar. Oye, sí, pero es mi propiedad privada. Pues no importa, vamos a desarrollar ahí. Y estos son los planes, este es todo el proyecto que se tiene y tienes que pagar tanto dinero por la urbanización. O sea, todavía que me van a quitar mi predio, yo tengo que pagar por la urbanización, por el aplanamiento, el drenaje, los estudios de suelo, todo eso sí lo tienes que pagar y te va a costar tanto.
O sea, es una locura, pues todo el mundo dice, no, no es posible. Pero cuando les muestran los datos de los beneficios que tendría eso, decir, bueno, ¿qué te parece? Ok, que del costo de tu terreno te vamos a descontar los gastos de la urbanización, pero adicionalmente te vamos a dar 2 casas, un chalet y un departamento que da de frente a la alberca o a la piscina, Entonces, ¿y eso como cuánto costaría? ¡Uf! Entonces, ok, pues a ver, dejemos de ser el agricultor de los limones y me interesa ahora ser inmobiliario, ¿no? Estar en la industria inmobiliaria, si esto es lo que me va a dejar. Y la ley determina justamente que lo primero que tienes que hacer es tener todo el desarrollo urbano, todas las calles, la conexión de luz, internet, teléfono, ya incluso por subterráneas, ¿no? Para no ensuciar el panorama ni la vista y contaminar la vista. Ya tienes que tener todas las calles, la delimitación de los distintos predios, etcétera, etcétera. Y ya que está todo eso aprobado, entonces ya viene la edificación. Es decir, hay un desarrollo ordenado y sustentable. Y luego ya viene la edificación. ¿Dónde va a estar la escuela? ¿Dónde van a estar los edificios, los chalets? ¿Dónde van a estar el club social? ¿No? Y las distintas casas, etcétera. ¿Saben cuántas impugnaciones ha recibido esta norma? Tú dirás, pues todas. Ninguna. Porque es una fórmula gana-gana para todos. Digo, no habrá quien diga, no, pues es que mi predio es mi tierrita y tal, pero cuando ves las posibilidades reales de las economías y de lo que te favorece un tipo de regulación de esa naturaleza, pues estás totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Esto qué significa? Que dentro del daño que provocan, pues ven una fórmula donde también puedas ganar y ganes mucho más de lo que tienes ahora. Y así se ha desarrollado buena parte, digamos, de la zona, de las últimas épocas, digamos, de los últimos 15 o 20 años hacia acá, de las zonas turísticas de España, a través de este tipo de normatividades, donde encuentras un predio y ahí lo desarrollas. Y el dueño de ese predio termina aceptando, porque primero que nada está en una ley, pero además hay beneficios económicos muy importantes para ellos, y que además lo ven cómo se está desarrollando en otros lugares, pues yo también quiero un chalet, ya quiero una casita ahí, si va a tener cine, va a tener campos deportivos, si va a tener esto y va a tener otro, y ahora ya formo parte de esta sociedad democrática, ¿no? ¿Por qué? Porque ya voy a recibir a los jubilados alemanes, ya puedo rentar en Airbnb mi casita y esto me va a dar otro tipo de recursos, y estamos transformando una comunidad. O a lo mejor en el mejor de los casos, pues ese terreno producía algo, pero podía ser que no produjera nada, ¿no? Simplemente es parte de otro predio mucho más grande, como parte de una pequeña montaña, un cerro, y si ahí se decidió el proyecto, bueno, pues ahí va a ser. Con esto, entendemos entonces que el test de proporcionalidad puede ser engañoso, pues sí, pero finalmente se requiere encontrar estos 2 grandes beneficios del test. Primero que nada, ¿qué es un derecho humano que se justifique la restricción? Sí. ¿Y esa justificación cómo debe de hacerse? Bueno, pues en términos de la intensidad con la que se pretende restringir el derecho. Segundo, elaborar un test de proporcionalidad nos lleva a hacer un análisis de la segmentarización, de ver qué otros grupos están siendo afectados en mayor o menor medida con esta acción del Estado. Y tercero, lo que nos lleva a entender es que el fin legítimo del Estado debe de tener también un análisis claro, concreto, objetivo, para determinar o examinar qué tan legítimo es ese fin que dice el Estado tener. Depende de qué, digamos, con qué intensidad, cuál es esa fortaleza que puede tener esa legitimidad, pues debe de ser dependiendo de, como dice el Tribunal Europeo, a partir de qué debate en la comunidad se dio, si ya fue discutido por el Parlamento, por los diputados y de una manera importante, y si también ya se hizo cargo también de ello los tribunales o no. En esa medida irá decreciendo el valor de la legitimidad de ese fin que tiene el Estado.
¿Hasta aquí alguna duda, alguna inquietud, algún cuestionamiento? Gaby, qué gusto saludarte. ¿No? Alan, ¿seguro? ¿No? Bueno, fíjense entonces que ya abordamos esta parte de qué tan legítimo es el fin que establece el Estado. Ahora bien, en estas medidas que estamos tomando, con las que igual empezamos a platicar con Víctor, tenemos que seguir hacer el análisis del siguiente paso, que tiene que ver con la idoneidad o con la adecuación, ¿no? Es decir, que la medida vaya acorde con ese fin legítimo. Ya descubrimos que realmente sí es legítimo esa finalidad y ese objetivo y está justificada como tal. Ahora, el segundo paso es ver si los medios para llegar a esa finalidad cumplen con este requisito de adecuación o de idoneidad. A veces podemos considerar que la medida no es idónea o no es aceptable en el caso concreto porque no produce en una mejora en la calidad de vida de los distritos afectados. Esto es, que la calidad de vida en el centro histórico no necesariamente va a mejorar con este tipo de medidas. Por ejemplo, prueba de ello se basó en un informe de la Universidad de Ámsterdam de 2015, en el cual se señala que no necesariamente el beneficio o las medidas, perdón, de subir los precios de la vivienda necesariamente van a contribuir a una mejora en la calidad de vida como tal. En el caso, por ejemplo, dice el tribunal, nos comenta este autor sobre lo que decide el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, la mayoría decide evaluar la idoneidad de la medida teniendo en cuenta la situación material al momento de haber sido aprobado por el gobierno la regulación atacada. El Tribunal Europeo lo justifica en consideración a que se trata de evaluar elecciones sobre política pública socioeconómica y no cómo estas políticas afectan al derecho de una persona en concreto. Esto es, volvemos a recordar los inicios de esta plática desde el día de ayer y la del día de hoy. Cuando hablamos de los derechos fundamentales, tenemos que verlo en dos visiones, como la moneda, dos caras. El cómo lo ejerzo y el segundo, cuáles son estas obligaciones correlativas que tiene el Estado para que yo pueda llevar a cabo este derecho, realizar este derecho. Son estas dos visiones. Adicionalmente, tenemos que pensar que cuando se trata de la posible violación a los derechos humanos, y en el caso concreto, ya lo veríamos, lo trasladamos a los derechos político-electorales, por ejemplo, bueno, pues lo que tenemos que hacer es tener una visión desde el punto de vista de cómo opera, por ejemplo, la justicia penal, cómo opera la justicia electoral, cómo opera el sistema de nulidades, cuáles son las políticas económicas del momento, cuál es la intención que busca el gobierno en un momento determinado, y a partir de ahí se podría justificar. Sin embargo, olvidamos que el artículo primero constitucional nos dice que lo que debe estar en el centro del debate es el ser humano. Y entonces, esta es una óptica diferente. No hay que verlo desde el punto de vista del sistema de nulidades, del sistema de la justicia penal, del sistema de la economía de un gobierno, de la situación económica actual. No. Son visiones, sí, válidas, pero el artículo primero constitucional nos obliga a poner en el centro del debate al ser humano. Entonces, habría que pensar si la medida beneficia los derechos humanos del ser humano, si la medida beneficia y no restringe de manera injustificada la calidad de vida de las personas que van a estar ahí, o de la calidad de vida de las personas que voy a sacar de ahí, porque además hay consideración. Además, bueno, ¿qué tal si está en la escuela de los niños ahí cerquita, no? Y eso me va a obligar a tener que vivir en los nuevos desarrollos, Víctor Manuel, no sé si tú los has visto, que normalmente están a las orillas de las carreteras.
que no tienen pavimentación, no tienen drenaje, no tienen servicios públicos, y luego lleva a tus hijos a la escuela que está del otro lado o ponte a trabajar, ¿no? Toma un transporte público o 3 transportes o 4 transportes públicos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que a lo mejor te tardas una tercera parte de tu vida transportándote, ¿no? Para llegar al trabajo y regresar a tu casa. Bueno, pues eso hay que pensarlo. O sea, no, las medidas del Estado a través del test de proporcionalidad justamente nos hablan de visibilizar a otros grupos que se encuentran también en el mismo grupo desfavorable, pero en otras situaciones que tal vez todavía son más desfavorables para ese grupo, ¿no? Entonces, los 2 anclajes que hoy queremos tener presentes, o los 2 puntos de vista que queremos tener hoy muy fijos, que tienen que ver con este test, es el primero: omitir un test de proporcionalidad es violar un derecho humano de por sí. Porque cada vez que se restrinja el ejercicio de un derecho fundamental a partir de una intervención mayor del Estado sobre ese control de los derechos, sobre esa limitante de los derechos humanos, requiere justificación. Si no hay esa justificación, pues eso ya de suyo entraña la violación a un derecho fundamental. Ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿con qué grado de intensidad debo de justificar la restricción? Pues dependiendo de ese test de proporcionalidad, donde me doy cuenta qué tanto beneficio voy a obtener y qué tanto perjuicio voy a generar con la medida. Mientras más alto sea el perjuicio, mientras más alto sea la restricción de los derechos humanos o de los fundamentales, en esa misma reciprocidad tendría yo que justificar la medida. Tercer punto. Para justificar la medida tengo que alinearla con el fin legítimo del Estado. Y el fin legítimo del Estado, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, tiene que estar sustentado en un debate serio, profundo, ¿entre quiénes? Entre la sociedad y particularmente entre el legislativo y el judicial. Y evidentemente con la intervención de la sociedad. Si no hay ese debate de la sociedad, si no hay realmente esa discusión del parlamentario, de los diputados, ni de los tribunales, porque siguen guardando los asuntos por otros par de años más, a ver qué sucede, pues entonces va decreciendo la legitimidad de la medida del Estado. Siguiente punto, que la atención que debemos de tener en que la medida sea adecuada, es decir, que se alinea a los objetivos que pretende el Estado, debe de tener una visión desde los derechos humanos, no desde cómo ha funcionado el Estado, qué requiere para que camine el Estado, qué necesita el Estado, ¿no? Pues quiero fomentar el turismo, quiero mejorar los recursos, quiero que sea una sociedad más democrática porque todos vayan y vivan ahí, los que quieran. A ver, eso está bien. Es que así funciona el sistema de la justicia penal, el Ministerio Público, la secrecía, etcétera, etcétera. Eso está bien. Sin embargo, hoy en día tenemos un nuevo paradigma que nos dice que eso en lo que tú antes pensabas ya no es así. Ahora en lo que tienes que pensar es en el ser humano, que está en el centro de tu debate. A ver, ¿quieres generar turismo? Piensa primero en el ser humano. ¿Vas a afectarles a ciertas personas que se dediquen ahora a otro tipo de comercio, a otro tipo de profesiones? ¿Vas a limitarle la libertad de profesión, de decidir sobre su profesión? Bueno, entonces tengo que pensar en función de ellos. Porque de lo contrario, decir, claro, necesito generar turismo para mi comunidad. Por lo tanto, voy a permitir el tráfico de mujeres, ¿no? El comercio sexual. A ver, no. O sea, en el centro del debate está el ser humano. Y entonces piensa en función de ellos si vas a permitir lo otro. Pues no, evidentemente no, porque hay un tema de dignidad que es una pieza que no puedes tocar en la construcción o en la estructura de la plataforma de los derechos humanos.
Pues hasta aquí, estimadas compañeras y compañeros, yo me quedaría con esta charla del día de hoy. Evidentemente, todos estos datos que se los platico tienen sus contextos constitucionales, convencionales y en materia de los derechos político-electorales, ¿no? ¿Hay que hacer un test de proporcionalidad? Sí, cuando yo limito el derecho a votar a ciertas personas. Sí, ¿cuándo qué? Pues, por ejemplo, cuando limito la posibilidad de que ciertas personas puedan reunirse, cuando limito la libertad de expresión de los periodistas o de los candidatos, cuando limito la posibilidad de participación en las elecciones de aquellos que violaron o que cometieron conductas de discriminación o que afectaron y que fueron condenadas por cometer conductas de violencia política por razón de género. ¿Les vas a limitar sus derechos a participar? Sí. ¿Puedo anular un partido político, el registro de un partido político o condicionar las asambleas de un nuevo partido político que está vinculado con un tema religioso, con un gobierno extranjero? Sí. ¿En función de qué? Pues hago un test de proporcionalidad, justifico de manera adecuada cuál es ese fin legítimo que persigue el Estado, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, español, cuando se eliminó el registro o perdió el registro por sentencia de un partido político que favorecía actos terroristas de la ETA. Y más adelante solicitaron su registro otras organizaciones que tenían como estas mismas células, ¿no? Y bueno, ¿qué hizo la autoridad electoral o los tribunales? Pues por acá se generaba la asamblea y por acá las anulaban. ¿Por qué? Pues porque entendían que había un fin legítimo mayor, que era, digamos, que el de que unas personas pudieran constituir un partido político, de su libertad de organización, de asociación política. ¿Cuál era? Pues el que las personas en España querían tener una vida tranquila, libre de actos terroristas, de financiamientos de terrorismo, ¿no? Como tal. ¿Y limitaste los derechos de los otros? Sí. ¿En función de qué? De este debate democrático que tuviste, y sobre todo cuando tuviste actos terroristas en el metro, por ejemplo, en el metro de Atocha. Y entonces te das cuenta que tienes que ponderar y valorar estos principios y decir, bueno, en función de esto, no voy a permitirme que suceda lo otro y por lo tanto restringiré derechos fundamentales de todos aquellos que pues tengan esta intención o generar una mayor revisión de sus documentos básicos, de sus intereses, de sus financiamientos en función de otros beneficios. Así que por eso es muy importante que viva digamos, estos tests de proporcionalidad que sean, digamos, como materia común y corriente para todas las autoridades electorales, los propios tribunales y para el propio legislativo, independientemente de la materia de que se trate. Siempre se requerirá hacer este examen de proporcionalidad. Pues muchísimas gracias, muy gentiles por su escucha y estoy seguro que nos veremos pronto. Nuevamente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, que es ruben.becerra@te.gov.mx, perdón. Va de nuevo, ruben.becerra@te.gov.mx. Y en mi red social en Twitter me encuentran como @Rubén Becerra RB de Victoria. @Rubén Becerra RB de Victoria. Pues muchísimas gracias para todos aquellos, sobre todo doblemente contento para aquellos que me hicieron favor de prender sus cámaras, porque la verdad es que luego es complicado dar las clases sin ver rostros del otro lado. Así que muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Gaby. Gracias, Juana. Y pues muchas gracias a todos los demás que hicieron posible esta charla. Seguramente nos veremos muy pronto. Que tengan un excelente día. Gracias.